El día de hoy les vamos a hablar sobre las actividades impares que nos dieron en la guía de actividades y rúbrica de evaluación, que son la actividad 1, 3, 5, 7 y 9. La actividad 1 nos habla sobre comparar y analizar la resolución 181434 del Ministerio de Minas y Energía colombiano y las recomendaciones de 2007 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Principalmente yo leí la resolución y las recomendaciones, en el cual comparé, analicé los artículos dados en tanto por los tutores como por mi investigación propia, en la cual llegué a la conclusión de que en la resolución 181434 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia nos dicen que una fuente es cualquier cosa, ya sea material, un equipo, un dispositivo, una sustancia o un objeto que puede provocar radiaciones ionizantes, ya sea de manera natural o artificial. La natural es aquella creada por la naturaleza, que surgió de la nada, pues que existe desde el principio. Y la artificial es la que hemos creado nosotros, los humanos. Estas se usan con fines de medicina y para aquellos dispositivos que necesitan exposición de radiaciones ionizantes. Y con la ICRP, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, o sea, la recomendación que se hace en 2007, nos dice una fuente es cualquier organismo, cosa material que desprenda radiaciones ionizantes, como lo mencioné anteriormente, ya sea de manera artificial o natural. Y que en esta se permiten con ciertos fines, ya sean educativos, médicos, industriales, de investigación, cualquiera de estos. Eh, Estas dos definiciones obtenidas, ya sea de la resolución 181434 y la ICRP o las recomendaciones de 2007, están como entrelazadas la una con la otra. Y nos dice que las exposición de radiaciones ionizantes se pueden usar de diferentes maneras con diversos fines, ya sea medicina, investigación, educación, industrial, entre otros que podemos ir investigando a medida que avance el curso o por cuenta de nosotros mismos. La principal diferencia que podemos encontrar se da en que el concepto de la resolución 181434 hace referencia a materiales, equipos, máquinas o sustancias u objetos. Mientras tanto, la ICRP hace referencia a una entidad, un organismo, sin especificar concretamente los elementos, como lo vimos en la resolución 181434. Eh, Estas coinciden con los principios de protección radiológica, en la cual se encarga de minimizar la exposición tanto del ser humano como el entorno que lo rodea de las radiaciones ionizantes y se pueden aumentar los beneficios que estas radiaciones nos dan a nosotros y al mundo en diferentes actividades. En el punto 2 nos dice que mencionemos 5 tipos de equipos biomédicos utilizados en las clínicas para diagnosticar, intervenir o tratar eh, neoplasias benignas o malignas. Entonces, principalmente, elegimos una resonancia magnética que es una prueba de imágenes que utiliza potentes imanes y ondas de radio para crear la imagen del cuerpo, ¿cierto? La tomografía de emisión por positrones nos habla de una tomografía que se hace por emisión de positrones y es una prueba de imagen. Se utiliza una sustancia radioactiva llamada trazador para hacer para buscar condiciones patológicas en el cuerpo. La tomografía computarizada es algo parecido a la tomografía por emisión de positrones y esta directamente hace que el equipo especial de rayos X crear imágenes detalladas o examinar ciertas partes específicas del cuerpo humano.
y a veces también se puede llamar TAC. La tomografía PET y CT es como una unión entre las dos tomografías habladas anteriormente, ¿cierto? Que nos incluyen muchos beneficios. Y una angiografía ya es algo, un procedimiento médico más avanzado, más específico, en el cual se denomina ciertamente la enfermedad. Y esta es una máquina angiógrafa, que es un dispositivo médico que utiliza rayos X y es un sistema digital en el cual está en una sala de cirugía y se utiliza para eliminar estructuras innecesarias y visualizar ciertos vasos sanguíneos del cuerpo, arterias o venas, o específicamente identificar dónde está este problema que estamos buscando. Aquí podemos observar la resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones. Aquí observamos sus partes. La resonancia magnética nos dice que aquí está la bulana de radiofrecuencia, bobina de gradientes, el imán y la camilla donde se pone el paciente. Y en la tomografía por emisión nos dice que el tomógrafo PET y la unidad de cadencia. Aquí podemos observarla muy bien. Luego aquí está la tomografía computarizada y se observan ciertos equipos aquí específicos, ¿cierto? Que son el monitor de visualización, el monitor de datos y el computador, pues como nosotros lo conocemos. Y aquí podemos ver el angiógrafo y sus partes. Listo. Ahora pasamos con mi siguiente compañera. Bueno, la actividad número 3 consiste en dos preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo se producen los rayos X característicos y de frenado? Los rayos X característicos se generan cuando los átomos excitados del ánodo por la colisión con los electrones se desexcitan y en esta vez pues emiten su acceso de energía en forma de radiación electromagnética. Ya los rayos X de frenado son generados por la desaceleración de partículas cargadas en su materia. Su aplicación en medicina comprende un gran amplio rango de energías. Ya la pregunta número 2 es: ¿cómo se producen los rayos magna? La radiación magna procede de la desintegración de los núcleos inestables de algunos elementos radioactivos, y los rayos X proceden de las capas externas del átomo donde se encuentran todos los electrones. Buenos días, compañeros, mi nombre es Jessica Tatiana Taborda Sepúlveda. El día de hoy les vengo a hablar en qué consiste la inestabilidad nuclear. Es la propiedad que tienen ciertos nucleicos de presentar cambios espontáneamente. Esta inestabilidad lleva al átomo a emitir partículas o radiación beta, alfa o gamma. Las causas naturales que se da esta inestabilidad es por el aumento de neutrones y protones y el aumento de energía. Ahora les voy a hablar de qué consiste el decaimiento radiactivo. El decaimiento radiactivo es el proceso donde los átomos liberan energía, ya sea por radiación electromagnética o a través de partículas por medio de procesos. Ahora les voy a hablar qué tipos de desintegración hay. Tenemos la desintegración alfa, que esta emite 2 neutrones y 2 protones y es una reactividad muy energética, pero con poca penetración. Ahora voy a hablarles sobre la desintegración beta, que esta emite electrones y es menos energética y puede traspasar mayores espesores. Ahora les voy a hablar sobre el decaimiento gamma, que esta está hecho de ondas electromagnéticas y es la más energética y penetrante. Y vamos a hablar de otra que se llama captura electrónica, que es un proceso de desintegración que sufre un núcleo cuando captura un electrón de las órbitas. Bueno, eso fue una pequeña exposición. Espero que estén muy bien.
Muy buenas noches, mi nombre es Heidi Giraldo. Para esta ocasión voy a explicar brevemente el ejercicio número 7 de la actividad en curso, el cual nos dice tenemos un encabezado y tenemos que el primer punto nos dice ¿qué significado tiene el número 0.0040? Este número es la constante de desintegración, es decir, para este ejercicio tenemos una posibilidad de 0.040 de que el núcleo se integre en un segundo. El segundo numeral nos dice ¿cuántos núcleos de apolonio menos 18 quedarán al cabo de 12 horas? Para esto lo que vamos a hacer es escribir las constantes que ya conocemos. En este caso, se supone que ya conocemos que los núcleos son 50.000, que la constante de desintegración es de 0.040. Aquí me falta un cerito. Y que el tiempo que tenemos en el ejercicio es de 12 horas. Como por cuestiones prácticas, en mi opinión, es más fácil trabajar en segundos, lo vamos a cambiar de la siguiente forma, una reglita de 3. Si conocemos que una hora me equivale a 3.600 segundos, 12 horas, ¿a cuánto me equivalen? Tenemos que 12 por 3.600 dividido 1 nos debe arrojar que este 43.200 son las mismas 12 horas llevadas a segundos. Ahora, para calcular el tiempo de vida media, ya conocemos el tiempo y necesitamos calcular, en este caso, el logaritmo natural de 2, que yo ya lo había hecho. Para conocer el tiempo de vida media, lo que vamos a hacer es nuevamente utilizar la calculadora, el tiempo, el logaritmo natural de 2, control C, el logaritmo natural de 2, que en este caso ya lo tenía sacadito porque esto se me hace un poquito más difícil, lo vamos a dividir por la constante de desintegración, que en este caso es de 0.0040. Esto nos debe arrojar el tiempo de vida media. Significa que más son 5, ya lo voy a poner. Entonces la respuesta sería que deben pasar 173.286.779.525 para que esto se suceda. Listo. Esto es lo que llevo del ejercicio, lo que he comprendido en mis propias palabras. Agradezco mucho su tiempo. Igual sigo estudiando para mejorar. Muchísimas gracias. Mi nombre es Valentina Cardeño, soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas y en esta ocasión voy a explicar el ejercicio 9 de la actividad. Lo voy a leer. Tenemos una muestra de tritio de 500 gramos, la cual contiene 2.000 núcleos. El periodo de desintegración del tritio es de 12 años y hay que averiguar qué significa esa cifra de 12 años. La cifra de 12 años habla sobre el periodo de vida media, que quiere decir que la masa de tritio cada 12 años se reduce a la mitad. El ejemplo que nos dan aquí, el ejercicio tiene 500 gramos, en 12 años se reduce a 250 gramos. Entonces, el otro interrogante nos dice calcular la actividad de esta muestra en la actualidad. Entonces, principalmente es encontrar las variables que tenemos, que nos da el ejercicio por sí solo, pues el enunciado. Una muestra de 500 gramos, los núcleos que son 2.000, el periodo de vida media nos los dan en años, pero por practicidad lo convertimos en segundos. Entonces, ¿cuántos segundos hay en 12 años? Entonces, eso lo ponemos, pues ese sería el resultado, que es igual 12 años o segundos, pero es más práctico. Calculamos el logaritmo natural de 2, calculamos Euler y ya con estos datos podemos calcular lambda. Entonces, ese es el primer
el primer paso para poder identificar estos valores. Ahora nos dice que debemos hallar la actividad actual. Para poder solucionarlo, necesitamos hallar la actividad. Entonces, con los datos que acabamos de sacar, podemos hacer la ecuación que es muy sencilla, que es actividad es igual a lambda por núcleos. Estos datos, uno los sacamos que fue lambda y núcleos nos los dio el enunciado en el inicio pues, del ejercicio. Entonces acá vemos, se multiplica lambda por núcleos y ese es el resultado de la actividad inicial. ¿Qué quiere decir? Que la actividad actual, que la actividad de esta muestra en la actualidad es de 3,66 desintegraciones por segundo. El segundo interrogante nos dice calcular la actividad de esta muestra dentro de 36 años. Bueno, tenemos los datos que ya sacamos en el ejercicio anterior, entonces son cruciales para poder hacer esta otra ecuación que es hallar la actividad final. Son los mismos datos, pero tenemos un dato adicional que es el tiempo. Ese tiempo sería el 36 años, que es lo que vamos a calcular. 36 años, hacemos lo mismo que hicimos con el periodo de vida media, que lo calculamos en segundos. ¿Cuántos segundos hay en 36 años? Y de esta manera, ya con este dato adicional, que es el que tenemos acá, podemos calcular la actividad final, que es actividad inicial por Euler elevado a la menos logaritmo natural de 2, periodo de vida media, por el tiempo. Entonces, periodo de vida media son los 12 años convertidos en segundos y el tiempo son los 36 años convertidos en segundos. Y de esta manera es que podemos encontrar el resultado final, dando como una conclusión que la actividad final tiene 4.57 desintegraciones por segundo. Muchas gracias.